Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Bienvenidos y bienvenidas a la Santa Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Se llama miércoles de ceniza porque hoy en todas las Eucaristías se nos impone una señal de la cruz en nuestra frente con una de las dos fórmulas. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, o conviértete y cree en el Evangelio. Cualquiera de las dos fórmulas va a usar el sacerdote con una ceniza que generalmente la ceniza de hoy es extraída del quemar las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. Esas palmas benditas las quemamos, eso se convierte en ceniza, le untamos un poco de agua bendita y esa ceniza es la que nos imponen en la frente el día de hoy, y con esto iniciamos 40 días de reflexión espiritual, 40 días de compromiso, de avance en nuestro compromiso con el reino de Dios. Hemos dejado ya en suspenso el tiempo ordinario que veníamos meditando y saltamos ahora a este tiempo llamado Cuaresma. A partir de hoy son 40 días que ya vamos a explicar poco a poco la figura del 40. En la primera parte vamos a escuchar a Monseñor en esta meditación del 12 de febrero de 1978, el primer domingo de la Cuaresma de aquel entonces. Vamos a escuchar de Monseñor las dos tentaciones que quedaron pendientes. Ayer vimos una, convierte estas piedras en pan. Hoy vamos a ver la tentación del poder, la tentación de la fama. Tírate desde aquí, tírate. Mira, todos te van a aplaudir. Póstrate y adórame. Yo te daré todo esto porque todo eso es mío. Las últimas dos tentaciones para que podamos comprender en Mateo 4 cómo Jesús sale victorioso, no como el pueblo, no como el primer hombre, la primera mujer Adán, que sucumbieron ante la tentación. Jesús es el maestro en las tentaciones. Oigamos a Monseñor. Y el diablo lo lleva a una segunda seducción. Fijémonos que es Adán preparando a la humanidad, no buscando el camino fácil, espectacular, sino el camino de la humildad, de la reparación. Lo coloca en el pináculo del templo. Desde allá se mira hormiguear el atrio del templo magnífico de Jerusalén. Y le dice el diablo con una tentación de vanidad: mira, tírate de aquí. Y está escrito que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, y te van a clamar por hijo de Dios. Mira esa muchedumbre que ya se mira aplaudiéndote cuando hagas ese gesto. Y Cristo, con la serenidad de quien es más obediente a Dios que al diablo, le dice: también está escrito en el Deuteronomio, no tentarás
al Señor tu Dios. Hermanos, los engañados por los mesianismos fáciles, los devotos de revoluciones que quieren ya establecer un orden nuevo, violentando las cosas, los que afanes de aplausos y espectacularidades traicionan a Dios. Miren aquí a Jesucristo en su gran respuesta: no hay que tentar a Dios, más vale el camino humilde, sencillo, del deber, del amor, de la justicia, el camino de la oración, el camino de la esperanza, el camino del Evangelio, no la espectacularidad. Y aquí Cristo denuncia y vence otra tentación del poder, el poder que quiere aprovecharse para las grandes espectacularidades, ganar votos, ganar aplausos, aunque sea engañando. No es así como se redime a un pueblo. Se redime no tentando a Dios, no provocando a Dios, que está presente a veces en el pueblo, muchas veces y siempre. Y finalmente, la tercera tentación de este segundo Adán, no en un paraíso, sino en el ambiente austero de un desierto, donde debe de pagar los libertinajes, las licencias que los hombres nos damos, ofendiendo a Dios. Dice el Evangelio, la tercera tentación lo hace ver en un momento como una visión cinematográfica, pasar ante él los reinos del mundo. Y el diablo le dice: mira, todo eso es mío, todo eso te lo puedo dar, con tal que te hinques y me adores. Qué tremenda tentación en la que han caído aquellos que dicen que hacen pacto con el diablo. La tentación del poder, la tentación de ver brillar los desfiles con cañones y armas, la tentación de ver las grandes muchedumbres no por convicción sino por conveniencias, por llenar de pan el estómago muchas veces, los aplausos baratos. Cristo los desprecia y le dice al demonio: apártate, que también está escrito, solo a Dios has de servir y a Él has de adorar. Esta es la gran respuesta para un cristiano que quiere ser redimido contra las tentaciones fáciles del mundo: adorar al Señor. Solo tenemos un Señor, nuestro Señor, nuestro Dios, y a Él solo tenemos que servir y adorar. Su ley es la pauta de mi vida, su voluntad es el designio de mi existencia. Yo no puedo correr por otros caminos que no sean la voluntad, el servicio del Señor. Estamos escuchando a Monseñor Romero en esa homilía del 12 de febrero de 1978. Es el primer domingo de la Cuaresma. Son las lecturas que vamos a meditar el próximo domingo. Es Mateo, el contexto es en Mateo capítulo 4. Y quiero recordarles, lo vamos a estudiar el domingo, primero Dios, pero quiero recordarles que el domingo vamos a meditar a Mateo, y este Mateo es el que presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y en la homilía, Monseñor destaca de Jesús el hombre que viene a redimir, que viene a pagar nuestro rescate, porque somos una humanidad caída. Una humanidad que fuimos expulsados del paraíso. Y todo el trabajo de Jesús va a ser devolvernos ese paraíso. Queremos estar
con el Padre. La Cuaresma que iniciamos hoy es un periodo que la Iglesia lo considera especial. Es como hacer un alto en la vida para meditar y saber cómo estamos viviendo. Hemos estudiado desde ayer y hoy continuamos con ese estudio de las 3 tentaciones que vive Jesús, según Mateo, en el desierto. Ayer estudiamos, después de 40 días y 40 noches, es normal, lo más normal del mundo es tener hambre. Está en el desierto, ahí solamente hay fieras. Ahí no hay un arbolito que dé una manzana, una parrita que dé uvas. No, ahí no existe nada. Y el hambre llega, pero Jesús se defiende del tentador, aunque en la lectura decimos diablo, pero Satanás, pero la figura es el tentador. Tengo hambre, ¿qué hago? Haz que estas piedras se conviertan en pan. No, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Primera tentación. Y hoy tenemos las otras 2 tentaciones. En el desierto se pueden producir alucinaciones. Y Jesús se mira en la parte más alta del templo, en el pináculo, la parte más alta. Y abajo está la muchedumbre en el templo. Y la tentación es, tírate, tírate. Dios va a enviar sus ángeles para que te reciban en sus brazos. No te va a pasar nada, tírate. Y Jesús, como nuevo Adán, como segundo Adán, da la sentencia: no tentarás al Señor tu Dios. Después, desde un monte, mira todos los reinos de la tierra. El tentador, el diablo, Satanás, le dice: todo esto te lo voy a dar si te postras, si te hincas y me adoras. Y la respuesta de Jesús: adorarás solo al Señor. Las 3 tentaciones son una victoria para Jesús. Jesús se convierte entonces en nuestro modelo a imitar. Si Jesús pudo, nosotros también podemos. Vengan todas las tentaciones. No se trata de no tener tentaciones. Se trata de no caer, de no sucumbir, de no ceder en nada a las tentaciones. Cuando estudiamos a Mateo en este capítulo 4, fácilmente podemos ver a Jesús superando al viejo Adán y a la vieja Eva, pero también superando al pueblo de Israel. En Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Y allá Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y en el desierto lo constituye pueblo, y Dios decide que ese pueblo sea su pueblo, que sea pueblo de Dios. Pero en el camino, ese pueblo de Israel sucumbe ante el hambre, sucumbe ante la fama, sucumbe ante el poder. Cae, el pueblo de Israel cae en la tentación. Por eso el nuevo Adán aparece reparando a la humanidad. No buscando el camino fácil, dice Monseñor, espectacular, de los show, no,
sino el camino de la humildad. No solo de pan se humilla a Jesús, como superando a Adán y Eva y superando al pueblo de Israel. Jesús aparece obediente a Dios y desobediente al diablo. Yo le hago caso a Dios, no a ti. Y no hay que tentar a Dios. El espectáculo no es parte del reino de Dios. No es ese el camino. No es así como se redime a un pueblo, dice Monseñor. Se redime no tentando a Dios. Leonardo Boff escribió un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios. Que Dios haga lo que tiene que hacer. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando estamos hablando de la vida política de nuestros países, qué tristeza que las tres tentaciones se hagan presente. Los espectáculos, grandes show, como lo que vimos anoche, yo no lo vi todo, pero no me interesa. El discurso a la nación del presidente de los Estados Unidos. Esa arrogancia, ese estilo, ese pararse, esa mirada, verdaderamente es de un prepotente, pero ese es su estilo. Y así cae bien a su país, por eso votaron por él. Son los espectáculos. A veces, muchas veces, la mentira. Ahí viene también la fama, ahí viene también el poder. Ser dueño de todo el mundo. Sí. Y Monseñor señala, qué tristeza para esta gente que dice que hacen pacto con el diablo. En vez de obedecer a Dios, obedecen al diablo, obedecen al tentador, obedecen a Satanás. Buscan los aplausos fáciles, así cualquiera. Pero Jesús termina estas tres tentaciones ratificando su lealtad a su papá, a Dios Padre. Solo a Dios hay que servir. A Él, únicamente a Él hay que adorar. Solo tenemos un Señor. San Pablo redacta un solo Dios, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Uno solo. No dos. No el poder y Dios. No la tentación de la fama y Dios. No el hambre satisfecha de manera fácil y Dios. No. Solo Dios. El pueblo sencillo y humilde es fuerte en esto. Cualquier cosa que van a hacer, siempre dicen, primero Dios. Vamos a seguir estudiando esta homilía de Monseñor Romero. Ya están terminadas las tres tentaciones. El domingo las vamos a meditar desde Mateo. Pero hay mucho que aprender de cómo Monseñor entendió la Cuaresma. Las lecturas de hoy son dos, como si fuera domingo. Tenemos primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. La primera lectura está tomada del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18, y dice lo siguiente: Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasguen sus corazones, no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera
y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno santo, convoquen a la asamblea, reúnan a la gente, santifiquen a la comunidad, llamen a los ancianos, congreguen a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio, ni a las burlas de los pueblos. Porque van a decir los gentiles: ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el cielo. Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es tiempo de Cuaresma, tiempo de meditación. Hay grandes enseñanzas en todo este camino. Y tenemos, primero Dios, una oportunidad de ser mejor. Unos lo necesitan más, otros lo necesitan poco, pero todos y todas podemos dar un pasito en nuestro encuentro con Dios. Joel es uno de los profetas menores, se llama porque son los que escribieron menos, por eso se llaman profetas menores. Joel tiene la concepción de el Dios del Antiguo Testamento. Frente a una práctica cultural, frente a un culto en el templo, donde ya se puede notar apariencia, Joel insiste en llegar hasta el corazón. No rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón. Vayan al interior. El interior es el que importa. La concepción de Joel como profeta es aplacar la ira de Dios. Dios en el Antiguo Testamento fácilmente lo puede concebir, se puede concebir como un Dios amor y un Dios fuego consumidor. En el Nuevo Testamento, esta figura del Dios como fuego consumidor prácticamente queda anulado. Prevalece el Dios amor. ¿Cuesta dar ese paso? Sí, cuesta. Muchas veces nos gusta más la figura del Dios fuego consumidor. Mientras más concibamos a Dios como fuego consumidor, estamos llamados a hacer más sacrificio para que Dios no nos castigue, que se aplaque la ira, que se calme Dios. Esta es la concepción de Joel. Dios va a ver nuestro sacrificio y se va a olvidar del castigo. Este es Joel. La Cuaresma nos puede llevar precisamente a eso, a ver a un Dios fuego consumidor, y hay que aplacar ese fuego, hay que calmar la ira de Dios. Por eso muchas veces dentro de la Cuaresma se hacen grandes sacrificios. Hoy por la noche seguramente los guatemaltecos que me escuchan, allá hay una tradición grande de caminar desde la capital hasta Antigua Guatemala. Son 44 kilómetros. Aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde sale esa multitud en caravana, a pie,
caminando desde la capital de Guatemala hasta la Antigua. El pueblo entiende que tiene que hacer sacrificios para aplacar la ira de Dios, porque que no nos vaya a tirar ese fuego, Dios. No, esta es una concepción. Veamos la segunda concepción. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, hasta el capítulo 6, versículo 2. Dice lo siguiente: hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquella figura del Dios consumidor, fuego consumidor, terminó con la llegada de Jesús. Ahora Jesús viene y nos manifiesta otra imagen de Dios. Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. El Dios fuego consumidor quedó en el pasado. ¿Tiene derecho Dios? Sí, tiene derecho. Pero Dios renuncia a ese derecho, nos envió a su Hijo. El que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado. Esa cruz es símbolo del pecado. Y Cristo Jesús fue colgado en esa cruz. La cruz es símbolo de pecado. Y cuando crucifican, cuando clavan a Jesús en esa cruz dejó de ser símbolo de pecado. Y esa cruz se convierte en símbolo de salvación. Por eso es común que los católicos usemos una cruz. Algunos creen que esto equivale como a una metralleta, como a un cuchillo, porque esto fue donde murió Jesús. No. Esto antes, la cruz era un símbolo de pecado. Cuando Jesús es puesto en esa cruz, la cruz deja de ser símbolo de pecado y se convierte en la Santa Cruz. Nosotros adoramos solo al Señor. Lo demás lo veneramos. Curiosamente, la Iglesia ha definido que la cruz no se venera, la cruz se adora. Pero hay una explicación. No adoramos la cruz separada de Jesús. La cruz separada de Jesús es nada, símbolo de pecado. Adoramos la Santa Cruz. El Viernes Santo lo hacemos muy bien en los oficios de las 3 de la tarde, porque la cruz no se puede despegar de Jesús. Al adorar la cruz, adoramos a Jesús. Al besar la cruz, besamos a Jesús. Al hacernos la señal de la cruz, nos hacemos la señal de Jesús. Jesús no conoció el pecado. Se hizo pecado porque fue la manera de salvar a la humanidad. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. No hay necesidad de hacer lo que decía el profeta Joel. Declarar ayuno. No. Eso que explica Joel era para aplacar al Dios fuego consumidor. No. Ya llegó la salvación. Jesús trajo la salvación. Ahora nos corresponde
vivir ese tiempo favorable, vivir liberados, vivir salvados. Esto no es fácil, esto cuesta mucho. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18, y dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo hagas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Creo que para usted y para mí, después de varios años estudiando los evangelios y sabiendo distinguir uno de otro, creo yo que a usted se le hace bien fácil ahora comprender qué quiere decir el Evangelio de Mateo en este día del miércoles de ceniza, con esas 3 prácticas: limosna, oración y ayuno. Como Jesús en Mateo es presentado como el nuevo Moisés, aquellas normas que había asumido el pueblo como ley de Dios, Dios entrega un decálogo. Ese decálogo se convierte después en 14 mandamientos, después en 40, y el pueblo de Israel ha convertido ese decálogo, esos 10 mandamientos, en 613 mandamientos, 613 reglas. Esas 613 reglas quedan anuladas por el nuevo Moisés. Cuando ayunes, no te eches ceniza en la cabeza, no. Solo hazlo. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando des limosna, no lo pregones. Dios, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ores, no grites en las plazas, en silencio, en privado o en público. Pero Dios, que ve en lo secreto, te recompensará. No busquemos la recompensa aquí. Busquemos la recompensa en el que mira en lo secreto. Este es el nuevo Moisés. Este es Jesús, que viene y anula esas normas, esas reglas en las que había caído el pueblo de Israel. La hipocresía no es amiga de Dios. La fama no es amiga de Dios. El poder no es amigo de Dios. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que actuemos en lo secreto. Bienvenidos y bienvenidas a la Cuaresma. Van a ser 40 días que Dios nos va a permitir, primero Dios nos va a permitir meditar lecturas
que nos hagan entrar en nosotros mismos y poder tomar nuevas decisiones, nuevos propósitos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.